Adrián Alcaraz y sus números. Alcaraz, de 25 años, surgido futbolísticamente en Libertad. Su primer gol fue en el 2022, justamente jugando por el Gumarelo contra Resistencia. Había sido cedido a préstamo también a Fernando de la Mora, jugó un año en el torneo de la Intermedia. En el 2023 marcó un solo gol jugando por Libertad contra Tacuarembó. En el 2024 pega un salto a Guaraní, anota 10 goles en 34 partidos jugados. 6 de estos 10 goles fueron en el torneo Apertura. Me parece ese fue su mejor semestre como futbolista de primera división. 2025 vuelve a Libertad, un solo gol en 21 partidos jugados, campeón con Libertad de la Supercopa y de la Apertura. Este gol lo hace en la Copa Libertadores frente a Talleres. Es así, ingresó y al minuto que ingresó termina convirtiendo. Y otro agregado, en los últimos partidos de Libertad campeón de la Apertura, Alcaraz titular, pero como un extremo. Pato Aquino lo tiraba o por izquierda o por derecha, no como un 9. Y de esos 10 partidos que jugó, que convirtió en Guaraní, mejor dicho, 6 de ellos fueron en la Apertura y 4 fueron en el Clausura. Entonces dividió casi 50-50 su total de goles. Pero eso sí, ningún gol cuando estaba en Guaraní. A Cerro, a Olimpia, a Libertad. Él no podía jugar contra Libertad. Sí. A Nacional tampoco le convirtió. A los equipos de media tabla para arriba no les convirtió goles. Esta es una imagen, por ejemplo, marcando contra Soldamérica en Villa Lisa. Y a todo esto que decíamos, le agregamos el gol que marcó el sábado frente a Tembetaré. Siguiendo con la línea de lo que decía Juanpi, no marcó hasta aquí goles frente a equipos campeonables. Eso no le saca que es un gran delantero y que tuvo un gran semestre en el 2024, en el primer semestre del 2024. Después me parece también contagiado por ciertas situaciones, el rendimiento de Guaraní y la posibilidad que se venía manejando de una transferencia ya desde octubre del año pasado, que nunca se dio, porque se habló de una posible compra de Guaraní, se habló de algunas ofertas del exterior, finalmente esto no ocurrió, fue a Libertad, él sabía que no iba a tener muchas oportunidades allí, termina jugando el torneo Apertura, pero como un extremo, no como un 9, y ahora se da esta posibilidad de ir a Olimpia. Comienza con Bustos siendo titular, él con Ferreira, luego pierde el puesto y ahora uno entiende, mirando estos números y analizando los perfiles de futbolistas de Olimpia, que es el reemplazante natural de Ferreira a partir de la lesión de Carlos Sebastián.